del sistema facial y la palpación en terapia neural. Él es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Neurociencias, máster en Antropología de la Medicina de Tarragona. Hizo la formación en terapia neural con el doctor Julio César Payán en el año 1993 en CIMA, Asociación Internacional de Terapia Neural en Colombia. Actualmente es director médico del Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora Sabadell y profesor colaborador del campus docente de Juan de Dios en Barcelona. Asimismo, es director del máster en terapia neural y odontología neurofocal en Barcelona, España. Con ustedes, el doctor David Viñes. Bienvenido, doctor. Buenas tardes desde Barcelona, buenos días para Ecuador. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y poder seguir hablando de la terapia neural, siguiendo un poco la línea que tomamos anteayer y poder presentarles ahora el trabajo que estamos haciendo desde hace años a través del sistema facial, conectándolo con el sistema nervioso autónomo. Bien, pues en este caso vamos a hablar de la liberación facial, que se puede trabajar de muchas maneras, evidentemente, también desde la terapia neural, y esto lo conectaríamos un poco con el hilo que llevábamos cuando hablamos de la terapia neural en pacientes con ansiedad o afectaciones emocionales. Aquí les dejo mis contactos por si alguien tiene alguna duda más adelante que se pueda poner en contacto conmigo. Y bueno, y deseando que este congreso haya sido muy fructífero para todo el mundo y todos los asistentes. En terapia neural utilizamos el concepto de segmento, pero un poco más allá o más amplio del que se conoce clásicamente en medicina, que se limita al segmento del sistema nervioso somático. Esta es la portada de un gran libro de terapia neural que está en alemán y en inglés, aún no está en castellano, del doctor Hans Barock de Alemania, y ahí ya nos explica que la terapia neural tiene que ser complementada, el concepto de segmento, introduciendo las fibras simpáticas. En el momento en que nosotros incorporamos sistema nervioso autónomo y sobre todo las fibras simpáticas, el segmento va más allá de lo que serían las metámeras simpáticas, somáticas, sensitivas, somáticas, motoras. Tenemos que ampliar un poquito ese concepto de segmento lineal que clásicamente tenemos pues, por las zonas metaméricas, ¿no? Esto es así porque, como podemos ver en esta imagen, las fibras presinápticas, las fibras simpáticas presinápticas, cuando ellas salen de médula espinal y van hacia la cadena simpática, no siempre, como podemos ver en la imagen de arriba, hacen sinapsis en el ganglio simpático de su nivel metamérico. En ocasiones hacen sinapsis en el ganglio superior o inferior simpático y en ocasiones hacen sinapsis con la segunda neurona simpática en el ganglio visceral, es decir, ni siquiera hacen sinapsis en el ganglio del troncal simpático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inervación simpática no sigue una distribución metamérica. Por lo tanto, el concepto de segmento, del segmento entendido como una parte del cuerpo, no podemos entenderla desde un punto de vista metamérico cuando introducimos el sistema nervioso simpático. Y debemos hacerlo, evidentemente. Yahet identificó unas zonas cutáneas hiperestésicas o hiperalgésicas que asociaba a enfermedades orgánicas, igual que James Mackenzie observó, él era un cirujano de Londres, de principios de 1900, entonces él observó que antes de operar él exploraba al paciente y veía que había unas zonas hiperalgésicas cutáneas, hipertónicas musculares, y después cuando él abría al paciente ve que eso correspondía con la patología visceral que él observaba en cirugía.
Entonces, ese reflejo viscerocutáneo y cuti-visceral está ya descrito en los tratados médicos desde muy antiguo. Es un reflejo simpático. Este reflejo viscerocutáneo nos permite entender esas conexiones que hay entre las vísceras y piel, músculo, hueso, fascia, a nivel más periférico. Entonces, ese reflejo viscerocutáneo es extremadamente rápido y nos ayuda mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, en una persona con un cólico nefrítico, un cólico en el uréter, por ejemplo, va a provocar una inflamación en el uréter y un dolor, por lo tanto, en un lugar determinado del uréter. Entonces, esto va a provocar inmediatamente una reacción cutivisceral y muscular y también vertebral, reflejo exacto del lugar del cólico. Entonces, el papel del terapeuta consiste en explorar la piel, la dermis, el músculo para encontrar un punto de mayor dolor o de mayor tonicidad. Es una exploración clásica que podemos ver en libros de medicina convencional. Podemos verlo en libros de urgencias. En muchos hospitales hay libros donde cuando hablan del cólico nefrítico hacen referencia a esa exploración como haciendo un pliegue para encontrar el punto de máximo dolor. Entonces, si nosotros inyectamos después un anestésico local o incluso suero fisiológico, porque hay artículos publicados en PubMed realizados también con suero fisiológico o con lidocaína, si inyectamos un poco de anestésico local en la piel y en el músculo que están reactivos a ese cólico nefrítico, ese cólico nefrítico puede desaparecer en cuestión de segundos. Yo esto lo he visto varias veces en mi vida profesional. Esto es un claro ejemplo del reflejo viscerocutáneo y después de la exploración de la actuación terapéutica cutivisceral después de inyectar el anestésico local. Bien, entonces esto necesita una exploración por parte del terapeuta. Es decir, yo no puedo decir, como hay un cólico, un dolor en esta víscera, tengo que pinchar este punto de la piel. No, tengo que individualizar, tengo que explorar, que encontrar el punto. Porque cada persona es diferente y hay que buscar ese punto de mayor dolor. Bien, entrando ahora en el término de fascia, podemos entender que la fascia es una vaina, es una lámina o es cualquier otro agregado disecable de tejido conectivo, formado sobre todo evidentemente por fibroblastos, que se forma debajo de la piel y une, cubre, separa músculos y todos los órganos internos. Es decir, no solo separa, también une, conecta y conecta también a través de impulsos. Entonces el sistema fascial consistiría en un continuo tridimensional de tejidos conectivos, fibrosos, blandos, laxos, densos, va cambiando su densidad en las diferentes partes del cuerpo que contienen colágeno y se extienden por todo el cuerpo. Entonces el sistema fascial, el tejido conectivo, incorpora elementos de tejido adiposo, adventicias, vainas neurovasculares, aponeurosis, fascias profundas, fascias superficiales, epineuro, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, periósteo, retináculas, septos, tendones, fascias viscerales y todos los tejidos conectivos intramusculares, intermusculares, incluido el endo, peri y epimesio. Entonces nos encontramos con un tejido, con un sistema que lo conecta todo, que está muy bien descrito y reconocido. Entonces tenemos que incorporar este sistema que está ahí conectando todos los órganos y tejidos del cuerpo y tenemos que involucrarlo, tenemos que introducirlo en nuestra práctica habitual, en nuestro diagnóstico, porque si no nos estamos perdiendo mucha información y también tenemos que incluirlo, es una oportunidad para el terapeuta para incluirlo en su terapia, haga lo que haga la terapia que haga el médico, si no tiene en cuenta el sistema nervioso vegetativo, si no tiene en cuenta el sistema fascial, se está perdiendo un elemento trascendental para la respuesta a cualquier agente terapéutico. Es decir, haga la terapia que yo haga, voy a necesitar de una respuesta también del sistema nervioso autónomo y del sistema fascial. Por lo tanto, si yo ayudo a esos sistemas,
voy a facilitar esa respuesta terapéutica. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, tejido conectivo del sistema facial, en este caso de color amarillo-naranja, cómo están rodeando y conectando adipocitos. Es decir, en el tejido adiposo hay también sistema facial conectando adipocitos. Aquí podemos ver una ilustración de un nervio y de un músculo y podemos ver que hay mucha similitud. Tenemos el epineuro, el perineuro, el endoneuro, tejido conectivo que va rodeando el nervio, la fibra nerviosa, el haz nervioso, incluso el axón o la fibra el axón o la dendrita. Entonces ahí vemos el tejido conectivo como va introduciéndose en el nervio, vemos también cómo está vascularizado el nervio y lo podemos ver en similitud con un músculo donde también podemos ver cómo está rodeado de fascia, cómo hay haces musculares rodeados también de fascia y cómo podemos ver también fibras musculares y células musculares, todo rodeado de tejido conectivo, a la vez vascularizado y a la vez inervado, es decir, indisecable. Cuando alguien habla de un músculo, en el fondo está hablando de algo que es irreal. El músculo no existe aislado de la fascia, el músculo no existe aislado del vaso y aislado del nervio. Es todo una unidad no solo funcional, sino también estructural. Bien. Aquí podemos ver también, por microscopía, un trocito de dermis en el que podemos ver ahí un vaso, un nervio, el tejido cartilaginoso, epidermis y todo rodeado de tejido conectivo. Y a la derecha pueden ver un nervio, no sé si en ese caso se trata del nervio ciático, donde pueden ver de color azul los axones teñidos, de amarillo las vainas de mielina y de color rosa todo el tejido conectivo, y pueden ver cómo no solo rodea el nervio, sino que va entrando rodeando también las diferentes fibras nerviosas. Bien, y no tiene solo una finalidad ese tejido conectivo protectora para que deslice mejor, no, conecta y hace función. El tejido conectivo también participa en la respuesta inmune y en la respuesta inflamatoria. Aquí podemos ver cómo el tejido conectivo, lo que pasa es que creo, no sé si ustedes pueden ver mi flechita del ordenador, pero si no me gustaría utilizar puntero, pero bueno, aquí me interesa que vean cómo hay unas líneas que rodean el músculo, después rodean el riñón, rodean los vasos, rodean otros músculos, rodean el tejido adiposo. Por lo tanto, esas vainas, esas láminas de tejido conectivo que rodea músculos y después rodea órganos, los está conectando también. Es decir, está conectando la víscera con el vaso, con el músculo, con el hueso. Por lo tanto, hay una transmisión mecánica, además de la transmisión simpática, de la transmisión sensitiva, nerviosa, motora, también hay una transmisión mecánica. Por lo tanto, lo que acontece en una parte, en un órgano, por ejemplo, va a repercutir en una estructura más periférica por vía simpática, pero también por vía facial. Y la vía facial lo va a hacer en parte porque está inervada por el simpático y también por transmisión de impulsos mecánicos mediante lo que se llama la mecanotransducción. Entonces, como ya vimos el otro día y hemos dicho ahora también, y es importante destacarlo, el sistema facial está inervado por el sistema simpático, de manera que se interrelacionan de tal manera que actúan conjuntamente. Las entradas aferentes nociceptivas del sistema facial pueden modular la respuesta eferente del sistema nervioso central. Imagínense, es decir, lo que sucede desde el sistema facial, los impulsos que reciben el sistema facial van a modular la respuesta eferente del sistema nervioso central, es decir, va a influenciar en la respuesta del sistema nervioso central. Entonces, si el agente aferente no es fisiológico, sino que es patológico, por lo tanto va a provocar una disfunción en la respuesta del sistema nervioso. La estimulación de los receptores mecánicos intersticiales del sistema facial
se ha visto que desencadena un aumento del tono vagal y una optimización más trofotrópica del hipotálamo al activar el lóbulo anterior en un estado más relajado y parasimpático. ¿Qué quiere decir? Pues esto nos explica, como se vio en este estudio publicado en el Journal Multidisciplinary Healthcare, lo que se vio es que si nosotros hacemos una terapia manual, por ejemplo, u otro tipo de estimulación en los receptores mecánicos del sistema facial, van a aumentar el tono vagal, van a aumentar el tono parasimpático, con lo que esto influye a nivel de ritmo cardíaco, de capacidad de recuperación, de regeneración, también en el tránsito intestinal, en la vascularización. Es decir, hay estudios que nos conectan y nos explican cómo la actuación sobre el sistema facial a través del sistema nervioso autónomo puede obtener una respuesta general a través del aumento del tono vagal, que un poco, conectando con la conferencia de anteayer, es lo que buscábamos, tanto a nivel de ayuda en personas con ansiedad, con depresión, con alteraciones emocionales, como también personas con afectaciones autoinmunes, con gran nivel de inflamación y de otra índole. Bien, entonces el sistema facial, también influye incluso en la modulación de la inflamación, y lo que se ha visto es que la estimulación del sistema del simpático provoca una liberación de citoquinas que provoca una respuesta del sistema inmune que provoca una contracción del miofibroblasto. Es decir, cuando yo estoy en tono simpático, y puedo estar en tono simpático porque estoy estresado, porque tengo miedo, por cualquier motivo que yo tenga elevado mi estado de alerta, por ejemplo, va a repercutir en mi sistema inmune, pero lo que se ha visto es que esta liberación de citoquinas directamente provoca una contracción de los miofibroblastos del sistema facial, del tejido conectivo. Por lo tanto, tenemos una conexión entre emoción, sistema inmune, sistema simpático y sistema facial. Es decir, hay una descripción en la bibliografía médica de cómo se conectan estos sistemas. Pero realmente nosotros lo sabemos por nuestro día a día. Cuando yo tengo miedo, cuando yo estoy estresado, evidentemente lo noto y noto que me tenso. Entonces, esa tensión muscular que yo siento en mi cabeza, en mi cervical, en mi pecho, en mi epigastrio, en mi estómago, donde sea, esa tensión es por hiperactividad del simpático, pero también porque provoca una contracción de los miofibroblastos del sistema facial. Bien, entonces, en este concepto expandido de segmento, tenemos que tener en cuenta que el daño físico, la enfermedad, la irritación de la víscera, el estrés emocional, pueden llevar al cuerpo a un desequilibrio y hacer que la intrincada red facial se ponga tensa y se contraiga, como hemos visto. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que hemos explicado, si el terapeuta aprende a utilizar las manos de un modo hábil, podrá localizar, descubrir o incluso liberar bloqueos e interrupciones de esta red de tejido conectivo. La tecnificación de la medicina ha supuesto un avance, evidentemente, en muchas líneas. Lo que sucede es que la tecnificación de la medicina, la aparición de la resonancia magnética, de la tomografía computerizada, de la ecografía, de todo esto que ha ido apareciendo en estas últimas décadas, no tendría que sustituir la palpación del paciente. Y por desgracia es lo que está sucediendo. Muy a menudo podemos ver pacientes a quienes les han hecho múltiples pruebas complementarias, diagnósticas, de imagen, pero no les tocaron. Y si el médico tocó al paciente, lo hizo para ver si había una masa o a ver si había un abdomen en tabla, pero no tocó para ver cómo estaban los tejidos, para palpar lo que palpaba Mackenzie, lo que palpaba Head, lo que palpaban los médicos hace 30, 40, 50 años, no más, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esta palpación
para tener una información que no la vamos a tener en ningún método de la imagen. Es habitual ver pacientes que tienen un dolor o tienen cualquier tipo de afectación, que las pruebas radiológicas o de radiodiagnóstico son normales, no se ve nada, pero la que nosotros palpamos sí vemos. A la que nosotros palpamos podemos ver cierta tensión o zonas de hiperalgia. Y esto es lo que conecta con la patología visceral o con la emoción. Bien, entonces, los efectos de la tensión y el agarrotamiento pueden ser como una bola de nieve con el tiempo. Los cambios en la fascia, a diferencia de lo que sucede en el músculo, en la fascia se acumulan, sin necesidad de que la fuerza sea continua o lineal. Es decir, cuando yo estoy con tensión, con estrés, o por una tensión que puede venir de una ortodoncia o de una cirugía o de una irritación intestinal, esa irritación visceral que viene de un origen físico o de un origen mecánico o de un origen psíquico, no importa, acaba provocando una tensión del sistema fascial, del tejido conectivo. Entonces esta tensión se va acumulando y puede ser que yo deje de tener ese agente agresor, pero siga con mi tensión en el sistema fascial. Y además se pueden provocar entonces adherencias y tejido cicatricial, y esto puede permanecer ahí y facilitar la cronificación del dolor o de la inflamación. Se ha visto que en personas con dolor lumbar crónico, la fascia lumbar está más gruesa, es decir, entra en un bucle de dolor, adherencia, inflamación y mayor grosor de la fascia lumbar. ¿Cómo vamos a encontrar entonces estos puntos de tensión, de irritación de la fascia para poder llegar ahí con la aguja y el anestésico local, con la intención de liberar? Sabemos que la procaína y otros anestésicos locales tienen un efecto vasodilatador. Entonces, cuando nosotros introducimos la aguja en un punto de inflamación, en un punto de irritación, por un lado la aguja va a hacer un efecto. Muchas veces la punción seca ya hace un efecto, ¿verdad? Pero además, el anestésico local, como la procaína o la lidocaína, van a hacer un efecto vasodilatador. Ese efecto vasodilatador, en el caso de la procaína, es por su efecto simpático-lítico, va a provocar una hiperemia, con lo cual va a facilitar la recuperación del tejido y la regeneración. Bien, entonces es importante encontrar estos puntos. Entonces vamos a colocar la mano encima del cuerpo del paciente, pero de un modo relajado. Si el médico coloca la mano de un modo tenso, como lo hacemos cuando buscamos una masa o un abdomen en tabla, nos vamos a perder la mayor parte de la información. La mayor parte de la información es sutil. Es sutil. Entonces, si yo pongo mi mano con fuerza, me voy a perder mucha información. Tengo que empezar a poner mi mano suave para ver cómo está, sobre todo, la fascia superficial. La fascia superficial se encuentra justo debajo de la piel. Por lo tanto, si yo hago fuerza, voy a superar la tensión que hay ahí. Voy a colocar la mano relajada suavemente sobre la superficie del cuerpo, sintiendo la tensión de la piel y de la fascia superficial. Después, voy a hundir poco a poco la mano, voy a aumentar la fuerza de mi mano para sentir la tensión en otras capas de tejido, en otras capas de piel, de músculo, de grasa. Y ahí, donde encuentre yo mayor tensión, es donde voy a introducir la aguja y a dejar el anestésico local. Cuando encuentro el punto de mayor tensión, yo lo que hago es, cuando encuentro el punto de mayor tensión, lo que hago es apretar con la mano, mantenerla ahí y después con la aguja poner ahí el anestésico local despacio, poco a poco. Porque entonces con la mano puedo notar a veces cómo se va liberando la tensión fascial. En el momento en que se libera una tensión fascial, se está liberando no solo esa fascia, se está liberando también el simpático que hay ahí, se está liberando la emoción que se proyecta ahí, se está liberando también la irritación visceral que se proyecta ahí. ¿De acuerdo? Nosotros no hacemos esto para actuar sobre la fascia periférica, no, sino para actuar desde la fascia periférica o profunda. Otra manera de encontrar puntos de irritación fascial sería mediante la técnica del pliegue rodado.
vamos a hacer un pliegue, ¿verdad?, con los dedos y vamos a rodarlo, a desplazarlo, porque en el momento en que nosotros encontremos una irritación en un punto, va a doler en el momento en que nosotros estamos aplicando un poco más de fuerza. Ayer traté a un paciente que tenía un dolor en los dos hombros y al mover los hombros pues tenía dificultad para tirarlos hacia la escápula, y esto le sucedía desde que le inyectaron la vacuna de COVID. Hace varios meses le inyectaron en un lado, ya hace pues quizás un par de meses le inyectaron en el otro lado. Tenía dolor en los dos hombros. Haciendo simplemente la técnica del pliegue, encontramos un punto de dolor en cada hombro, en la zona de deltoides, y evidentemente coincidía con la zona de punción de la vacuna. Simplemente le inyecté allí con un poco de procaína e inmediatamente recuperó la movilidad y se le desapareció el dolor en ambos hombros. En este caso parece claro que la irritación viene de la vacuna, porque antes no tenía dolor, que pudimos encontrar el punto de irritación no con ecografía o resonancia, sino con palpación mediante nuestra técnica digital que tenemos todos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, también en Cataluña, en España, y podemos encontrarlo fácilmente y ahí pues inyectar el anestésico local. Inmediatamente se quitó esa irritación. Bien, entonces cuando yo encuentro un punto de tensión, me gusta fijarlo bien con los dedos, con la mano, fijarlo bien y introducir la aguja despacio. Y primero dejo la procaína en dermis y después voy dejando procaína a medida que va entrando la aguja. ¿De acuerdo? No voy directamente. ¿Por qué? Porque a medida que voy introduciendo la aguja, al entrar la aguja, a veces aparecen corrientes, irradiaciones, reacciones que son debidos a que hay algún tipo de irritación en esa parte del trayecto y podemos aprovechar para dejar ahí procaína. Si directamente vamos a palpar un punto y vamos a inyectar ese punto, quizás nos perdemos cosas muy importantes por el camino. Bien, y a veces a medida que se libera la tensión a nivel facial, el terapeuta puede notar con la mano cómo hay esa liberación, pero también por observación del paciente. Muchas veces el paciente empieza a suspirar. La paciente a veces hace un suspiro, libera un llanto. Sobre todo se puede escuchar movimiento peristáltico. Uno está pinchando a la paciente y se oye un ¿no? Ese movimiento peristáltico, que es pura señal vegetativa, es señal de aumento del tono vagal. También suele haber una sudoración, una sensación de relajación. A menudo inyectamos puntos de tensión en una parte del cuerpo y se produce una liberación o una relajación en todo el cuerpo o en partes más lejanas del cuerpo también. Y muy habitualmente la paciente cuando se levanta también tiene una sensación como de ligereza o de flotación. Bien. Entonces lo que se hace ahí, en mi entender, es permitir que el cuerpo se autoecoorganice. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros en terapia neural? Sabemos que por un lado vamos a neutralizar campos interferentes, a ver dónde ha tenido irritaciones en boca, en cirugías, en infecciones, en amigdalitis. En terapia neural vamos a intentar quitar este tipo de irritaciones. Pero con la técnica de la liberación facial también estaremos quitando tensiones y irritaciones faciales y del simpático. Con todo esto, lo que va a hacer el organismo es autoeco-organizarse, como decía Julio César Payán. Entonces, el objetivo no es quitar un dolor. El objetivo es que el organismo es quitarle irritaciones para que el organismo se autoeco-organice y ya no necesite el dolor, ya no necesite la inflamación. Es decir, la terapia neural no tiene como objetivo quitar un dolor o curar nada. No es el objetivo. Yo precisamente no comparto esa visión de terapia neural, terapia del dolor. A mí personalmente no me gusta. O terapia neural para tratar X enfermedad o enfermedad X, Y, Z, da igual. Yo no lo comparto. La terapia neural simplemente es para liberar irritaciones de ese ser humano, de su sistema nervioso vegetativo, de su sistema facial, y él ya corregirá su presión arterial, ya hará desaparecer su dolor. Pero nuestro objetivo no es el dolor. El objetivo del dolor es
el bloqueo anestésico, es la cortisona, es el antiinflamatorio. Eso sí es el objetivo del dolor. En terapia neural, no. Nosotros no actuamos para quitar el dolor. El dolor tiene que desaparecer como consecuencia de que algo ha mejorado en ese cuerpo. No sé si se entiende bien, pero la diferencia de perspectiva es muy importante. Hablando con Julio César Payán de estas cosas, él me decía que a veces el médico alternativo o el médico que hace tratamientos complementarios lo que hace es sacarse unas orejas de burro para colocarse otras. Es decir, deja de querer tratar el dolor con ibuprofeno o con cortisona y quiere tratar el dolor con una planta o con una técnica de acupuntura o de terapia neural. No es eso. Es que la cuestión es que tenemos que dejar de querer quitar el dolor. Lo que queremos es ayudar al cuerpo a que regenere, a que restaure a algo que le está molestando y el cuerpo ya dejará de tener dolor. Es importante tener en cuenta esto. Bien. Entonces, como ya vimos el otro día, lo importante es ese equilibrio entre simpático y parasimpático. En bibliografía médica podemos encontrar estudios en los que hablan pues, de la importancia del sistema facial, ¿no? Como este ensayo clínico controlado y aleatorio en pacientes con fibromialgia, en que se vio que después del tratamiento y al mes, los niveles de ansiedad, calidad del sueño y dolor y calidad de vida mejoraron en un grupo experimental en el que lo que hacían era hacer una liberación miofascial respecto a grupo control o que se trató con placebo, ¿no? Es decir, vemos cómo hay una repercusión en diferentes ítems de calidad de vida, desde el dolor a calidad del sueño, mediante la liberación miofascial con una técnica manual, a través del sistema nervioso autónomo, evidentemente. Entonces, esto lo podemos hacer perfectamente con terapia neural. En mi experiencia, la respuesta con terapia neural es rapidísima, es muy rápida y habitualmente con muy pocas sesiones. Fíjense ahí en este caso. En este caso, una persona, una mujer, a quien habían hecho una mastectomía y pusieron inmediatamente un expansor de la zona para poder después colocar una prótesis, hizo una infección, tuvieron que sacar el expansor y la señora quedó con toda esa zona con una textura muy rígida, muy dura. Esa mujer tenía dificultad en la movilidad de la extremidad superior y además tenía la zona pues con una dolor y con una textura muy rígida, ¿no? Muy dura. Entonces, claro, el terapeuta neural fácilmente iría a inyectar allí. Yo no fui a inyectar ahí directamente. Miré a la persona como un todo y toqué, ¿no? Entonces empecé a tocar, le pinché evidentemente en el ganglio estrellado y empecé a tocar, y ahí donde la persona empezaba a tener un aumento de densidad de la piel, de la dermis, entonces inyectaba ahí. Por lo tanto, lo que hice fue inyectar alrededor de la zona de la cicatriz donde empezaba a cambiar la textura, pinchando en dermis subcutáneo por la zona sana, en los límites de la zona de mayor densidad. Entonces, en 1, 2, 3 sesiones esto empezó a cambiar y después apareció esa erupción en piel. Evidentemente entendí esa erupción en piel como un síntoma de buena evolución. ¿Por qué? Porque ya pueden ver cómo la cicatriz está cambiando, la movilidad está cambiando y por lo tanto entendí que esa dermatitis formaba parte de esa buena evolución. Simplemente rodeé la zona de la dermatitis, seguí rodeando y cada vez podía acercarme más a la cicatriz. Ven en la tercera imagen cómo esa cicatriz cambió en pocas sesiones y aún no habíamos inyectado en la propia cicatriz. Es decir, ¿qué es lo que hizo cambiar todo el tejido de ese paciente? Pues inyectar en la zona donde empezaba a ver el cambio de textura y en el ganglio estrellado, no en la cicatriz. ¿De acuerdo? Digo esto porque en muchas ocasiones, cuando en terapia neural nosotros vamos a inyectar directamente en la cicatriz, provocamos grandes reacciones post-tratamiento de inflamación y dolor, a lo cual le llamamos muchas veces crisis curativa. Pero no son necesarias muchas veces estas crisis curativas. A veces es porque vamos directamente a la zona que está irritada, bloqueada, y claro, tiene un entorno que no está bien. Entonces, cuando nosotros le inyectamos con anestésico local, el paciente a veces aumenta la inflamación, aumenta el dolor, puede aparecer fiebre, pero porque se encuentra en un entorno muy bloqueado. En mi opinión, por lo general, es mejor no ir de entrada
a la zona que está muy afectada, sino mejor rodearla y sobre todo buscar campos interferentes y rodear. Y poco a poco ya te puedes ir acercando a la zona más afectada si es que hay necesidad. Entonces, ¿qué vemos? Que tanto las emociones como las cicatrices, como las irritaciones en el sistema nervioso autónomo, con las alteraciones que hay en todo el sistema nervioso autónomo, acabarán provocando también una contracción de miofibroblastos y una tensión facial. Entonces, igual que vimos en los pacientes con una causa emocional como la ansiedad, cuando la causa no es la ansiedad, sino es una irritación visceral, una irritación intestinal, cualquier tipo de afectación orgánica, se va a traducir también en una tensión facial. Por lo tanto, es importantísimo que yo introduzca la palpación en mi visita médica, y si yo inyecto el anestésico local, en mi caso, que es lo que utilizo desde hace muchos años, bueno, desde que empecé, hace 28 años, la procaína al 0,5%, cuando lo pongo en este punto se va a mover toda ese mecanismo que hay detrás de ese punto que yo encontré por palpación. Es la punta del iceberg. Entonces, cuando encuentro la punta del iceberg, si eso se libera, el iceberg se mueve. ¿Cómo lo sé? Pues porque tiene que haber un cambio emocional, tiene que haber un cambio físico, tiene que haber un cambio en el dolor, evidentemente tiene que haber una evolución hacia mejoría, que es la que me dice que algo se desbloqueó. Pero se desbloqueó por sí mismo. Yo no quité nada, se desbloqueó porque el organismo, con el estímulo neuroterapéutico que nosotros hicimos, pues puso todo el sistema, todo el mecanismo a funcionar en un sentido inverso y buscando su autoecoorganización. Por lo tanto, en terapia neural lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de máxima tensión. En cuanto al tratamiento mediante el sistema facial, que no es alternativo a lo que hacemos en terapia neural, sino que lo complementa, lo enriquece. Entonces, si yo hago terapia neural de un modo clásico, pero introduzco la palpación y la liberación de los puntos del sistema facial, voy a ver una liberación de todo el sistema desde el punto de máxima tensión facial. Bien, evidentemente, como hemos dicho, la herramienta más importante es la historia de vida. Como ya hemos visto, lo que la persona nos dice, donde ha tenido irritaciones en su vida, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para buscar focos irritativos. Pero la palpación nos ayudará mucho. La palpación en el cráneo, por ejemplo, cuando nosotros palpamos cuero cabelludo, podemos encontrar puntos de tensión, y esa tensión puede ser un reflejo de algo que está sucediendo a nivel mental, pero también a nivel cerebral o a nivel facial. Vemos aquí, por ejemplo, cómo hay en la imagen de la derecha, bueno, en medio vemos como hay diferentes capas de tejido conectivo, diferentes capas faciales, ¿verdad? Y en la imagen de la derecha vemos como hay también unos tractos fibrosos que atraviesan la calota, que atraviesan el cráneo, que conectan la parte de cuero cabelludo con la parte intracraneal y meninges. Por lo tanto, está claro que hay un efecto a través de las fibras simpáticas, a través de los vasos que atraviesan la calota, pero también a través del tejido conectivo. La zona temporal es una zona muy rica de tejido conectivo, de sistema facial, y que a menudo tensamos cuando tenemos irritaciones en el área del trigémino, o emocionales, o lumbares, o digestivas, ¿no? Entonces, no tenemos que ir ahí de entrada, lo que tenemos que hacer es explorarlo. Si encontramos una zona de tensión, entonces podemos poner ahí en el punto donde encontremos más tensión, y habitualmente el paciente nos lo confirma. Claro, los médicos aprendemos con los pacientes. Si nosotros encontramos una zona de máxima tensión, simplemente tenemos que preguntar al paciente: ¿es allí donde notas tensión? ¿Te duele ese punto? Y el paciente habitualmente te dice que ese punto duele más. Entonces tú aprendes con eso, porque aprendes que lo que tú palpas coincide con lo que siente el paciente. Si ponemos el anestésico local entre hueso temporal y piel, aquí no hacemos pápula, tenemos que ir en las fascias que hay entre cráneo y piel, vamos a bañar esas diferentes capas de fascias que hay, que conectan con la cara, con la boca, con la faringe, con todo el cráneo, conectan también con toda la columna. Bien,
Son zonas muy frecuentes. También la zona de la fascia cervical es importantísima. Cuando hay irritaciones o alteraciones de garganta, de laringe, de boca, de cráneo, de tórax, de pulmón, de pleura, de corazón, de extremidad superior, digestiva, muchas veces hay una tensión facial que no es muscular o no es solo muscular. Tenemos que aprender a palpar la tensión que hay entre la piel y el músculo. Los escalenos muchas veces están tensos, o el esternocleidomastoideo, pero tenemos que palpar si hay tensión antes de llegar al músculo, para bañar esa fascia superficial y a veces también la muscular. Pero no hay puntos, no hay un mapa de puntos, no hay un mapeado de puntos donde todo el mundo tiene que inyectar ese punto porque es el punto para la pleuritis, o es el punto para la ansiedad, o es el punto para el conflicto con el padre. No, no, no. Hay que explorar, y ahí donde encontremos, no tenemos por qué buscar significados a las cosas, porque todo es muy complejo, somos sistemas de alta complejidad, pero podemos observar, palpar y liberar sin necesidad de analizar todo. Bien, entonces son zonas muy frecuentes, las zonas de los pectorales, las zonas de los escalenos. En este caso, fíjense, vemos incluso en ese paciente, en la imagen de la izquierda, cómo parece que se dibuja esa fascia superficial cérvico-torácica. Entonces yo encontré un punto de tensión cerca del esternocleidomastoideo. Pueden ver que después de la punción hubo una hiperemia, como es lógico, por vasodilatación, después de inyectar la procaína. Ven esa... Cómo se ve esa zona hiperémica, y al inyectar la procaína, fíjense cómo se relajó, el paciente no se movió, cómo se relajó toda la fascia. Al voltear la cabeza al otro paciente, lo mismo en la imagen de la izquierda, cómo se ve la fascia que está tensa, pincho un punto, inyecto en un punto y la fascia se relaja. Y podemos ver pues tensiones muy frecuentes, la zona occipital, la zona de trapecios, la zona lumbar. Las fascias cruzan, van de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces, no tenemos que hablar de patologías, de dolores. Si a alguien le duele la rodilla derecha, no tenemos por qué buscar un problema en el lado derecho. Derecho y izquierda es una invención nuestra. El cuerpo no sabe de derecha a izquierda. Las fascias se cruzan, los tejidos fibrosos se cruzan, el cuerpo calloso cruza. Y la palpación abdominal nos puede dar un reflejo de irritaciones de las vísceras a través de las fascias. Cualquier persona con un dolor lumbar, con un dolor en el hombro, podemos encontrar tensiones a nivel abdominal, a nivel subdiafragmático. Fíjense en esa persona cómo concentra tensión a nivel entre cejas. Por lo tanto, tenemos que tener ese feedback constante. Vemos una tensión entre cejas, pues podemos pinchar ahí y puede ser que se libere tanto eso como lo que hay detrás. Importante ya para ir terminando, no olviden nunca la boca. Este es un caso de un estudio que se hizo en pacientes a quienes se les aplicó ortodoncia. Después de aplicar ortodoncia con Invisalign, o no importa, o con brackets, cambiaron las curvaturas de la columna. Es decir, cuando yo aplico una fuerza en boca, se va a transmitir por todo el cuerpo y por lo tanto puede repercutir a nivel musculoesquelético. Las amígdalas es un campo interferente muy importante, y lo que se ha visto es que cuando nosotros estimulamos cualquier parte del área del trigémino, como el nervio infraorbitario o como el nervio dentario, se contractura la musculatura cervical. Y se ha visto en atletas también que cuando alteramos su oclusión, por ejemplo con ortodoncia, se lesionan más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, palpen también boca. El sistema facial también está en boca. Tenemos que palpar la boca. Pero siempre, aquí tenemos a nuestro maestro Julio César Payán, siempre depende, y a veces, es decir, tenemos que individualizar. Esto es importante. Bueno, ya les hablé el otro día de los cursos que damos a través del Instituto de Terapia Neural y del máster que hacemos en la Universidad de Barcelona, un máster semipresencial, de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas, por si hay alguna asociación aquí presente que esté interesada, y que vamos a poner en marcha próximamente, en muy poquito, la Fundación para la Investigación en Terapia Neural. Bueno, espero que a pesar del tiempo y de correr un poco en ese tramo final, les haya servido esta charla y les haya animado a introducir la palpación y el sistema facial en su práctica habitual, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La verdad es que a mí me ha cambiado mucho esto. Doctor. Gracias a ustedes. Aquí unas preguntitas antes, un par de preguntas. La primera dice,
Doctor, cuando la terapia demora su respuesta esperada, buscamos combinar con analgésicos alópatas. ¿Debemos permitirlo y controlar esa combinación? Bueno, yo lo que permito es que el paciente participe en la decisión y que el paciente decida. Es decir, hay pacientes que no quieren tomar fármacos, yo les apoyo. Hay pacientes que quieren tomar fármacos, yo les apoyo. Lo que no haré en ningún paciente es decirle que no haga algo que él quiera hacer. Yo tolero y acepto, evidentemente, y animo a que decida él. En mi opinión, los fármacos no interfieren en terapia neural, no interfieren. Yo he oído muchas veces que fármacos como la cortisona, la morfina, los antiinflamatorios interfieren en la respuesta en terapia neural. En mi opinión, que yo no mezclo la terapia neural con ningún otro tratamiento, que es el único tratamiento que yo hago, en mi opinión no interfieren. Yo he tratado muchos pacientes polimedicados con mucha morfina, con mucha cortisona, y cuando hay una respuesta puede haber una respuesta inmediata, rápida y fuerte, independientemente de la medicación que tomen. Por lo tanto, si vemos que hay poca respuesta, nos tenemos que plantear si es que la terapia neural está haciendo efecto o no, si es que yo estoy inyectando en los puntos que realmente debo y no interfieren los medicamentos. Por lo tanto, no hay problema para mí. Si el paciente quiere tomar un analgésico o si tiene dolor y después de que yo le trate sigue con dolor, que tome un analgésico natural, biológico, fitoterápico o alopático. Lo importante es que se alivie el dolor. Para mí no hay problema en eso. Muy bien, doctor. Otra preguntita dice, doctor Víñez, se debe aplicar la aguja recta en el tejido facial, pero si tenemos una cicatriz, ¿se podría aplicar la terapia neural alrededor de esta cicatriz con pápula? Bueno, yo no creo que la aguja se tenga que colocar recta, no, para nada, para nada. Además, a mí me gusta jugar, me gusta hacer... Cuando alguien me da un dogma, intento hacer lo contrario para experimentar, una cicatriz, incluso yo muchas veces cuando hay una cicatriz y creo que es interferente, no la pincho, miro de buscar puntos alrededor, y en ocasiones he visto respuestas como las que he visto inyectando una cicatriz simplemente pinchando puntos de alrededor. ¿Por qué hago esto? Para descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces el sistema facial uno puede entrarle con la cicatriz con cualquier dirección, no es imprescindible hacerlo vertical, a 45 grados, da igual, para mí da igual. Lo importante es encontrar el punto en la profundidad, y para esto es importante la palpación. Y la cicatriz se puede inyectar en pápulas. Yo, por ejemplo, llevo más de 12 años sin hacer pápulas. Cuando alguien dice que la pápula es indispensable en terapia neural, pues yo no lo comparto para nada. Yo hice pápulas durante más de 10 años y llevo más de 12 sin hacer pápulas. No he dejado de ver buenos efectos en terapia neural. Pincho más, un poco más profundo. En vez de hacer pápula, introduzco la aguja 1 milímetro más, ya no se produce la pápula, ya no hay dolor. Yo inyecto sin bicarbonato y en cambio quizás actúo más sobre la fascia superficial. ¿Es mejor? ¿Es peor? No, son diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que no hay manera de comparar, porque no hay estudios ni se pueden hacer estudios comparativos. Los terapeutas neurales, cuando enseñamos terapia neural, no podemos establecer dogmas, no podemos decir a los alumnos, a los médicos que están aprendiendo, la aguja tiene que ser en esa dirección, la cicatriz se tiene que pinchar de este modo y no de otro, se tiene que hacer pápula o no. No, porque ningún terapeuta neural ha podido comparar, hacer un estudio comparativo, porque es tan individualizada la terapia neural que no permite hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de nuestra experiencia, y en el caso de la aguja, en mi experiencia, pues la inclinación no importa, y la cicatriz, lo importante es que se inyecte en los diferentes planos, pero que se puede inyectar más cerca de la cicatriz, encima, con pápula, sin pápula. Ahora bien, lo que está claro es que en algunas personas, como esa imagen que enseñé antes, inyectar directamente en la cicatriz y con pápulas hubiera sido muy doloroso, y lo que está claro, como hemos visto, es que no fue necesario. Entonces, si vamos a hacer algo en terapia neural que sabemos que va a ser doloroso, pregúntate si no se puede hacer de otra manera.